Hola a todos. Bienvenidos a Historia no contada, donde desenterramos los eventos menos conocidos pero cruciales de la historia mundial. Hoy nos trasladamos al norte de Europa para explorar un episodio clave que influyó en el curso de la Gran Guerra del Norte, el asedio de Nöteborg. La Gran Guerra del Norte fue un conflicto que duró más de 20 años y que involucró a varias potencias europeas, incluidos Suecia, Rusia, Dinamarca-Noruega, y la Confederación Polaco-Lituana, entre otros, y transformó el equilibrio de poder en Europa del Norte y Oriental. En el centro de este conflicto estaba Suecia, una potencia que había consolidado su control sobre el mar Báltico durante los siglos XVI y XVII, convirtiéndose en un reino dominante en la región. Bajo el liderazgo de una serie de reyes militarmente exitosos, había expandido su territorio a través de victorias en guerras contra Dinamarca, Polonia y Rusia, lo que le otorgaba una posición estratégica clave en el control de rutas comerciales y territorios vitales. Por el otro lado estaba Rusia, una nación emergente liderada por el zar Pedro el Grande, quien había heredado un reino que, aunque vasto en extensión, estaba atrasado respecto a las potencias europeas en términos de tecnología militar, industria y administración. La ambición de Pedro era modernizar a Rusia siguiendo el modelo occidental, y su primer objetivo era obtener una salida al mar Báltico, lo que le permitiría comerciar más fácilmente con Europa y proyectar el poder ruso sobre el continente. La fortaleza de Nöteborg, que custodiaba la desembocadura del río Neva en el Golfo de Finlandia, era un bastión vital para los suecos, ya que controlaba el acceso al mar Báltico y defendía la región donde Pedro el Grande tenía la visión de construir una nueva ciudad, San Petersburgo, que pretendía ser la ventana de Rusia hacia Europa. Este río era esencial no solo por razones comerciales, sino también militares. A lo largo del siglo XVII, tanto suecos como rusos habían comprendido la importancia de controlar este curso de agua, que conecta los lagos Ladoga y Onega con el Báltico. Para Suecia, la fortaleza garantizaba el control de la Ingria, una región estratégica que había sido sueca desde la paz de Stolbovo en 1617, tras la anterior guerra con Rusia. Para Pedro, apoderarse de la fortaleza significaba el inicio de su proyecto de fundar una capital moderna, industrial y militarmente fuerte. El asedio de Nöteborg fue parte de una campaña más amplia de Pedro para desplazar a Suecia del Báltico. Después de la derrota inicial de las fuerzas rusas en la batalla de Naarva en 1700, había aprendido valiosas lecciones sobre la necesidad de modernizar su ejército. Para el otoño de 1702, estaba listo para lanzar su asalto contra la fortaleza sueca. Sabía que este asedio no solo sería un desafío militar, sino también un símbolo para mostrar el avance de su nación. Bajo el liderazgo del propio Pedro, las fuerzas rusas, compuestas por unos 20.000 soldados, se dirigieron hacia Neva en septiembre. El ejército ruso incluía infantería, caballería y, lo más importante, una poderosa artillería, que Pedro había considerado crucial para romper las defensas de la fortaleza. Por su parte, la guarnición sueca en la fortaleza, aunque pequeña, estaba bien equipada y liderada por experimentados oficiales. Compuesta por unos 600 a 700 hombres, había reforzado las defensas de la fortaleza y estaba preparada para resistir un asedio prolongado. Los suecos confiaban en que el invierno, con sus gélidas temperaturas, y el terreno difícil, debilitarían a los rusos antes de que pudieran tomar la fortaleza. El asedio comenzó en la primera semana de octubre de 1702. Las tropas rusas instalaron sus cañones a una distancia segura y comenzaron a bombardear las murallas de la fortaleza. El bombardeo fue constante, debilitando poco a poco las defensas suecas. Sin embargo, los suecos ofrecieron una resistencia feroz. Desde el interior de la fortaleza, los defensores respondieron con su propia artillería, y aunque estaban superados en número, lograron retrasar el avance ruso durante varias semanas. Las murallas, construidas con robustos materiales, resistieron durante más tiempo del esperado, lo que permitió a los suecos mantener el control. Pedro, decidido a no cometer errores, mantuvo la presión. Su estrategia no solo incluía el bombardeo constante, sino también una serie de ataques por sorpresa. Las condiciones climáticas también jugaron un papel crucial. El frío comenzó a afectar tanto a los defensores suecos como a las tropas rusas.
Sin embargo, Pedro había preparado mejor a sus hombres para soportar las duras condiciones. Tras varias semanas de asedio y con las defensas suecas seriamente comprometidas, Pedro decidió lanzar un ataque final en la madrugada del 11 de octubre de 1702. Las tropas rusas, después de un bombardeo intenso durante toda la noche, lanzaron un asalto en masa contra las murallas debilitadas. Finalmente, la fortaleza de Göteborg cayó en manos rusas. Las tropas suecas que no habían caído en combate fueron tomadas prisioneras. Pedro, en un gesto simbólico, entró en la fortaleza y supervisó personalmente la toma del bastión. La victoria fue celebrada en Rusia como un hito histórico. No solo significaba el control de una fortaleza clave, sino también el primer gran éxito militar de Pedro en la Gran Guerra del Norte. La captura de la fortaleza fue un punto de inflexión en esta guerra. Desde un punto de vista estratégico, la victoria rusa fue significativa porque permitió a Pedro el Grande asegurar el acceso al mar Báltico, una de sus principales ambiciones. Con la fortaleza bajo control ruso, procedió a consolidar su presencia en la región, y pocos meses después, en 1703, fundó la ciudad de San Petersburgo. Esta nueva capital se convirtió en el símbolo de la modernización de Rusia y en la ventana del país hacia Europa. Por otro lado, la derrota en Neva fue un duro golpe para Suecia. Aunque seguían siendo una potencia, la pérdida de la fortaleza representó el principio del declive del imperio sueco en la región del Báltico. Carlos XII de Suecia, quien se encontraba inmerso en campañas en Polonia en ese momento, se vería obligado a desviar recursos y tropas para contener el avance ruso en Ingria y Karelia, debilitando así su capacidad para mantener un control absoluto sobre sus territorios. Durante los años siguientes, el avance ruso en la región del Báltico se aceleró. Tras esta victoria, Pedro capturó otras posiciones estratégicas, y para 1710, la mayoría de las antiguas posiciones suecas en el este del Báltico habían caído bajo control ruso. Aunque la guerra continuaría hasta 1721, la victoria en Neva sentó las bases para el dominio ruso en el Báltico. Este evento no es solo un episodio de la Gran Guerra del Norte, sino también un hito en la historia de la expansión rusa y su consolidación como una potencia europea. La fundación de San Petersburgo en las orillas del río marcó el nacimiento de una ciudad que se convertiría en la capital del Imperio ruso durante más de 2 siglos. Esta ciudad se convirtió en un centro cultural, militar y comercial, conectando a Rusia con el resto de Europa. Por otro lado, para Suecia, la pérdida de Neva y la eventual derrota en la Gran Guerra del Norte significaron el fin de su estatus como potencia dominante en Europa del Norte. Con el Tratado de Nystad en 1721, que puso fin a la guerra, Suecia cedió sus territorios bálticos a Rusia, consolidando el ascenso de Rusia como la nueva potencia en la región y el declive del Imperio sueco. Este evento fue un momento decisivo en la historia de Europa del Norte. Mientras que permitió a Pedro el Grande asegurar el control del Báltico y continuar su proyecto de modernización de Rusia, para Suecia fue el primer paso hacia un declive que terminaría con la hegemonía sueca en la región. Gracias por acompañarnos en este análisis del asedio de Göteborg. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias de historia no contada. Nos vemos en la próxima.